Bienvenidos jóvenes, vamos a ver ahora la segunda parte de la guía de discusión 2 de Química Técnica, correspondiente a la semana del 14 al 18 de septiembre. En primer lugar vamos a ver algunos conceptos básicos para luego introducirnos a los ejercicios numéricos. En primer lugar, algo que es muy importantísimo es el número de Avogadro, el cual nos indica cuántas partículas existen en una cantidad de materia que se ha llamado mol. Esto es un agrupamiento. Vean que estamos hablando de una cantidad llamada mol, en la cual existen 6.022 por 10 a la 23 partículas. Así como cuando hablamos de que un par tiene dos, no sabemos dos qué, vea, dos melones, dos zapatos, dos cualquier cosa, vea, pero nosotros sabemos que un par tiene dos. Así vamos a saber que un mol va a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas. Fíjense que esta es una cantidad enorme. Nosotros no somos capaces de contar 6.022 por 10 a la 23 partículas, porque es una cantidad extremadamente grande. Precisamente porque es una cantidad extremadamente grande, la aplicamos para átomos, para moléculas, para partículas, porque no podemos estar midiendo una o dos partículas, uno o dos átomos o una o dos moléculas. En general trabajamos con cantidades bastante grandes de moléculas y decimos que en un mol, entonces vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos, si es un mol de átomos. Si es un mol de molécula, vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. De ahí que tenemos algunas relaciones importantes. La primera nos dice que un mol de X la vamos a encontrar en la masa molar de X, es decir, que un mol de X va a pesar en gramos tanto de X. Nosotros vamos a pesar una cantidad de gramos, ¿sí? Y la vamos a relacionar con ese mol de partículas. Decimos también que un mol de X, cualquier cosa, son 6.022 por 10 a la 23, en este caso átomos. Son dos factores que nos van a ser de utilidad en los cálculos a continuación. De estas dos relaciones podemos inferir una tercera, que es el número de moles de X. Y eso va a ser igual a la masa de X, la masa que nosotros hayamos pesado en ese momento, la masa con la que estemos trabajando, entre la masa molar de X. ¿En dónde vamos a encontrar esa masa molar de X? Cada elemento o cada molécula va a tener una masa molar diferente. Si es un elemento, vamos a ir a leer de la tabla periódica la masa molar. Fíjense, es importantísimo que ustedes no se confundan entre la masa molar y el número de masa. Recuerden que el número de masa nos indica cuántas partículas tiene el núcleo de un elemento. Llámese neutrones y protones. Pero la masa molar de X es lo que pesa el elemento en gramos normalmente o en unidades de masa atómica. Entonces, este valor de masa molar lo vamos a ir a buscar a la tabla periódica. Bien, entonces entramos con el problema 3 de la parte 1 de problemas numéricos de nuestra guía de discusión. En este problema nos dicen si la masa molar del molibdeno, MO como símbolo de ese elemento químico, es 95.94 gramos. Esa es la masa molar, es la masa que pesa un mol. Quiere decir que si nosotros pesamos 95.94 gramos de molibdeno, vamos a estar seguros que ahí en eso que hemos pesado existen 6.02 por 10 a la 23, ¿qué cosas? Átomos de molibdeno, ¿sí?
Bien, entonces, pero no queremos conocer, bueno, ¿qué es lo que queremos conocer? Vea. Primero, el número de moles presentes en 0.5 kilogramos de molibdeno. A continuación, el número de átomos en 1 gramo del elemento. ¿Sí? Es decir, si en 95.94 gramos tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos, cuando nosotros pesamos 1 gramo, ¿cuántos átomos van a haber ahí? En el literal C, nos piden la masa en gramos de un átomo de molibdeno. Si nosotros tenemos un solo átomo, ¿cuánto va a pesar en gramos? Si tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos, sabemos que pesan 95.94 gramos, porque esto es un mol. ¿Sí? Pero un átomo, ¿cuánto pesará? En masa, ¿verdad? Y finalmente, en el literal D, nos piden la masa en gramos de 7.5 por 10 a la 20. Noten que aquí hay un error, esto es al exponente 20, átomos de molibdeno. La masa en gramos de 7.5 por 10 a la 20 átomos de molibdeno. Si tenemos esa cantidad de átomos de ese elemento, ¿cuánto va a pesar en gramos? Bien, para ver el literal A, decimos que primero vamos a identificar, o primero tenemos que identificar cuáles son los datos y qué es lo que nos preguntan, es decir, cuál es exactamente esa incógnita que nosotros vamos a resolver. En primer lugar, aquí está sencillo, vean, nos dan la masa molar del molibdeno, que son 95.94 gramos por cada mol, ¿sí? Cada mol pesa eso, vea, por eso es masa molar. Y la masa del molibdeno en kilogramos, es decir, esta masa es la que se ha pesado, vea, la que en un momento determinado tenemos 0.5 kilogramos. La pregunta es, ¿cuántas moles de molibdeno tenemos en estos 0.5 kilogramos? Bien, entonces recordemos que en un mol, en este caso de molibdeno, ¿sí? Un mol de molibdeno vamos a tener en exactamente la masa molar de molibdeno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es el número de moles. El factor que tenemos es el que nos relaciona para un mol y su masa molar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es poner inicialmente la masa de molibdeno en gramos. ¿Cuál? La masa que tenemos, ¿sí? Moles de molibdeno van a ser los 500 gramos de molibdeno, que es de lo que vamos a partir, pero acuérdense que en el enunciado nos dice 0.5 kilogramos, pero la masa del molibdeno está en gramos, entonces tenemos que convertir estos 0.5 kilogramos a gramos. Utilizamos un factor de conversión, vea, ¿sí? Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces 0.5 kilogramos van a ser 500 gramos. Entonces, para encontrar los moles de molibdeno, esto va a ser igual a la masa de molibdeno, 500 gramos de molibdeno, lo que acabamos de pesar, lo que nos dicen que se tiene, vea, ¿sí? En el trabajo. Y utilizamos el factor que acabamos de ver, en este caso, aplicado al molibdeno. Vea, la masa molar de molibdeno, ¿sí? 95.94 gramos, equivale a un mol de molibdeno. Entonces, como nosotros tenemos en el numerador gramos, 500 gramos de molibdeno, ponemos en el denominador 95.94 gramos, que es la masa molar de molibdeno, que equivale a un mol de molibdeno, el cual lo situamos en el numerador. Entonces, acá únicamente vemos que cancelamos unidades, gramos de molibdeno con gramos de molibdeno y nos van a quedar moles de molibdeno. Cancelamos y hacemos la operación matemática y nos quedan que el número de moles de molibdeno es igual a 5.21, ¿qué cosa? Moles de molibdeno. Quiere decir
multiplicamos 500 por 1 y lo dividimos entre 95.94. Si nosotros tenemos 500 gramos de molibdeno, sabemos que íbamos a tener 5.21 moles de molibdeno. Y con eso resolvemos nuestra incógnita. En el literal B, siempre a partir de molibdeno con una masa molar de 95.94 gramos, necesitamos conocer el número de átomos que existen en un gramo del elemento. Imagínense que usted esté en el laboratorio y tenga que pesar un gramo del elemento. ¿Cuántos átomos hay ahí? Usted no los puede contar, vea. Entonces utiliza estas relaciones para poder encontrar. Sabemos que en un mol de molibdeno, en este caso, hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de molibdeno, ¿sí? Pero en este caso, pues no tenemos un mol, vea. Pero lo que tenemos es la masa molar. Entonces tenemos este otro factor que decíamos, vea que un mol de molibdeno pesa la masa molar de molibdeno. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio y decimos, los datos, la masa molar del molibdeno, 95.84 gramos por cada mol. Y la masa del molibdeno, que tenemos pesada, vea, 1 gramo. Lo que nos dice el ejercicio, 1 gramo. Entonces necesitamos encontrar el número de átomos. Bien, el número de átomos de molibdeno va a estar dado entonces ponemos primero, ubicamos aquí 1 gramo de molibdeno. ¿De dónde partimos? En este caso partimos de una masa de 1 gramo. Y utilizamos el factor adecuado, 95.94 gramos de molibdeno pesan lo que está contenido en un mol. Un mol pesa 95.94 gramos. Esto para molibdeno, ¿verdad? Porque acuérdense que la relación es con la masa molar del elemento que estemos trabajando. Bien, entonces aquí, si eliminamos del numerador gramos de molibdeno y del denominador gramos de molibdeno, nos van a quedar moles, pero nosotros no necesitamos moles. Lo que necesitamos saber es cuántos átomos hay en ese gramo. Entonces necesitamos aplicar el otro factor, el que nos dice que en una mol, en este caso de molibdeno, existen 6.022 por 10 a la 23 átomos de molibdeno. Y vean, entonces podemos cancelar un mol de molibdeno del denominador con un mol de molibdeno del denominador y nos quedan nada más la unidad que nosotros andamos buscando, en este caso átomos. Hacemos la cancelación de las unidades, vemos que al final dimensionalmente es correcta, vea. A veces no nos fijamos o no queremos hacer el análisis dimensional y al final no sabemos qué hacer con las unidades porque no nos salen las unidades que necesitamos. Nos salen otras unidades, vea, o nos salen mezclas de unidades. Pero si vamos haciendo esto poco a poco, al final vemos que podemos cancelar las unidades en el numerador, en el denominador, y nos quedan precisamente las que necesitamos, en este caso átomos. Entonces, haciendo la operación matemática 1 por 6.022 por 10 a la 23 entre 95.94, nos da lo que es el número de átomos de molibdeno, 6.27 por 10 a la 21 átomos. ¿Sí? Quiere decir que si yo peso 1 gramo de molibdeno, la cantidad de átomos que voy a tener ahí van a ser 6.27 por 10 a la 21 átomos. ¿De acuerdo? Y seguimos con el problema 3 en su literal C. Decimos entonces, en este caso, la masa en gramos de un átomo de molibdeno. Siempre estamos trabajando con el mismo elemento, pero ahora nos piden, si yo pudiera contar átomos y si pudiera agarrar un átomo, ¿cuánto es la masa de ese átomo? Entonces, la masa en gramos del átomo de molibdeno es igual, ¿qué es lo que ponemos al inicio, jóvenes?
el dato que tengo como punto de partida. En este caso es un átomo de molibdeno. Y luego utilizo el factor, de los factores que están en este recuadro celeste, que a mí me convenga utilizar, vean, ¿sí? Fíjense que en este caso, como tanto la masa molar equivale a un mol, como 6.022 por 10 a la 23 equivale a un mol, entonces puedo decir que la masa molar equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y es lo que utilizo aquí, vea, la masa molar, 95.94 gramos, la masa molar del molibdeno, entre 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿De quién? Pues en este caso de molibdeno, vea. Entonces, tengo en el numerador átomos de molibdeno, los cuales cancelo con átomos de molibdeno en el denominador. ¿Y qué es lo que me queda? Gramos. ¿Qué es lo que necesito? Vea, la masa molar en gramos del molibdeno. Y la cual es 1.59 por 10 a la menos 22 gramos. Esto es lo que pesa un átomo de molibdeno. ¿Sí? ¿En qué unidades? En gramos. No perdamos de vista esas unidades, vea, porque solo dividir multiplicar 1 por 95.94 entre 6.022 por 10 a la 23 no nos asegura que nos va a dar la unidad requerida. En este caso, la unidad requerida es gramos. Pero ¿qué tal que la unidad requerida fuese kilogramos? Tendríamos que hacer otro paso de conversión, vea. Entonces siempre hay que estar atentos a las unidades que utilizamos y a las unidades que se nos requieran. En el siguiente literal, en el literal D, nos dice la masa en gramos de 7.5 por 10 a la 20 átomos de molibdeno. Ya no tenemos un átomo, tenemos 7.5 por 10 a la 20 átomos de molibdeno. Los datos, bueno, siempre la masa molar, 95.94 gramos, y nos dan ahora el número de átomos, 7.5 por 10 a la 20. ¿Cuál es la masa molar de este número de átomos? Bueno, pues utilizamos el factor que ya utilizamos en el literal anterior. Vea, la masa del molibdeno, comenzamos poniendo acá el dato a partir del cual vamos a hacer el cálculo. 7.5 por 10 a la 20 átomos de molibdeno. El factor que vamos a utilizar es aquel que nos dice que la masa molar, ¿sí? La masa por un mol, 95.94 gramos, contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos, en este caso de molibdeno. Eliminamos átomos del numerador, del denominador y operamos matemáticamente. 7.5 por 10 a la 20 por 95.94 entre 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? Y nos queda el valor de la masa del molibdeno en gramos. ¿Sí? ¿Para quién? Bueno, para esta cantidad de átomos, 7.5 por 10 a la 20. ¿Sí? ¿En qué unidades? En gramos. Así nos lo pedían y esa es la unidad que nos va a quedar después de hacer todas las cancelaciones matemáticas y utilizar los factores adecuados. Bien, a continuación vamos a repasar algo sobre los números cuánticos. Los números cuánticos se usan, como nos lo dice este recuadro anaranjado, se usan para describir los orbitales atómicos y la distribución de los electrones en el átomo. ¿Cuántos números cuánticos tenemos? Pues tenemos 4. Los números cuánticos más o menos son lo que nos dicen dónde está cada electrón, ¿sí? Es como la dirección del electrón dentro del átomo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos el número cuántico principal simbolizado por una N, tenemos el número cuántico del momento angular simbolizado por una L manuscrita, ¿verdad?
Tenemos el número cuántico magnético, M sub L, y tenemos el número cuántico de spin, que describe el comportamiento de determinado electrón, ¿sí? El comportamiento del electrón. Bien. El número cuántico principal, que decíamos que se simboliza por una n, puede tomar valores enteros, desde 1, ¿sí? Desde 1, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Número cuántico principal. Fíjense que este número cuántico principal nos indica o es un indicador de la longitud promedio del electrón al núcleo. Quiere decir que entre más grande sea el valor de n, va a ser mayor la longitud entre el electrón y el núcleo. Quiere decir que el orbital va a ser más grande. El orbital en el nivel 2 va a ser más grande que el orbital del nivel 1, ¿sí? El orbital del nivel 3 va a ser más grande que el del nivel 2 y que del nivel 1. ¿Por qué? Recordemos que nos dan una medida de la longitud promedio a la que se encuentra un electrón de ese nivel respecto al núcleo, ¿sí? Se dice que los orbitales con el mismo número cuántico principal están en la misma capa, ¿sí? En el mismo nivel de energía o en la misma capa. En cuanto al segundo número cuántico, que se le conoce como de momento angular, L, este expresa la forma de los orbitales. Si tiene un valor y su valor está asociado al valor del número cuántico principal, ¿sí? Quiere decir que ese valor también está relacionado con la forma de los orbitales que representa, ¿sí? Para un valor dado, cualquier valor de n, L tiene todos los valores enteros desde 0 hasta n-1, ¿sí? Quiere decir que si n, el primer nivel de energía, ¿sí? Si n es igual a 1, entonces L es igual a ¿cuánto? A n-1. 1 menos 1, es decir, 0. Si n es 2, es decir, el segundo nivel energético, la segunda capa o el segundo nivel de energía, entonces L va a tener dos valores. ¿Cuáles? Desde 0 hasta n-1. Si n vale 2, entonces L va a valer 2 menos 1, es decir, 1. Puede valer 0 y puede valer 1. Digo, tiene dos valores, ¿vea? Desde 0 hasta 1. ¿Sí? Bien, si el nivel de energía es el 3, si n, el número cuántico principal, es 3, entonces L va a tener tres valores, 0, 1 y 2. ¿Sí? Hasta el valor máximo, fíjense, desde 0 hasta el valor máximo. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tener L para el nivel 3? N menos 1, es decir, 3 menos 1 igual a 2. Lo vemos aquí, ¿sí? El valor de L se designa, fíjense también, con las letras S, P y D. Y es ahí donde nos da una idea de la forma de los orbitales. El valor 0, ¿sí? El valor 1, el valor 2 está relacionado con los orbitales S, P, D, etcétera, según sea el caso. Bien, el número cuántico del momento angular, L, decíamos que se relaciona con la forma de los orbitales y que además esos números se relacionaban con letras. Así, si L vale 0, el nombre del orbital es S. Si L vale 1, el nombre del orbital es P. Si L vale 2, el nombre del orbital es D. Si L vale 3, el nombre del orbital es F. Si L vale 4, el nombre del orbital es G. Si L vale 5, el nombre del orbital es H. Y cada uno de estos orbitales S, P, D, F, G, H tienen
formas diferentes. Por ejemplo, acá en esta representación en naranja, tenemos que los orbitales S son circulares, ¿sí? Los vemos aquí más o menos, ¿vea? Bueno, no esféricos, vamos a decir. Quiere decir que el electrón se puede encontrar en cualquier región, ¿sí? Acá del orbital, vea, en un recorrido pues esférico. Los orbitales P tienen, ya no son circulares, vea, sino que son más o menos elípticos, ¿sí? Y tienen más o menos esta forma, como de un 8, vamos a decir, vea, girando, ¿sí? Siempre con el núcleo como punto de referencia, vea. Lo vemos aquí a la izquierda, justo debajo de la tabla, la representación de los orbitales de los orbitales P, ¿sí? Un orbital P en el eje X, un orbital P en el eje Y y un orbital P en el eje Z, de tal manera que todos estos juntos en el átomo se verían así, vea. Más o menos es o son las regiones en donde podemos encontrar a un electrón que esté, ¿sí?, en un orbital P, cualquiera de los orbitales, vea, ¿sí? Bien, los orbitales D, vean, se mueven dentro de los cuadrantes, vea, ¿sí? Y los orbitales D, todavía no hemos dicho cuántos son, pero si los vemos ya juntos, entonces tendríamos más o menos esta representación espacial en esta representación naranja, ¿verdad?, que vemos a la derecha abajo, más o menos tendrían esta forma si lográsemos ver aquellas áreas en donde los electrones se mueven para orbitales D, ¿sí? Ya todos juntos, ¿verdad? Lo vemos bien en esos, bien. Tenemos entonces orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F, ¿sí? Orbitales F. Bien, aquí no tenemos representación, vea, de orbitales D juntos u orbitales F juntos. Decir que si juntamos todos los tipos de orbitales D, bueno, serían, así como en el caso de los orbitales P, serían, pues aquí que veríamos muchos más, vea. Pero en sí, para la forma de los orbitales, ese está relacionado con esto, con esta figura inicial naranja, para los P, para los D y para los F. Vean que a medida que el número cuántico de momento angular aumenta, así aumenta también el número de orbitales con esa letra, ¿sí? Los orbitales que tienen los mismos valores de n y de L se dice que están en el mismo nivel o la misma subcapa del átomo. Tenemos entonces el tercer número cuántico que lo conocemos como el número cuántico magnético, y este describe la orientación del orbital en el espacio. Veíamos que anteriormente el número cuántico nos decía la forma del orbital, pero no nos decía si estaba en X, si estaba en Y o si estaba en Z, por ejemplo, para los orbitales P. Entonces, eso ya lo indica un poco este número cuántico magnético. Describe la orientación del orbital en el espacio, el número cuántico magnético. Diremos que dentro de un subnivel, el valor de m sub L depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular. Por ejemplo, para cierto valor de L, existen 2L más 1 valores enteros de ML. Esto es en cuanto a sus valores, ¿sí? Desde menos L, ¿sí?, hasta más L. Valores enteros. Quiere decir, si L vale 1, ML
va a tener 3 valores, vea, ¿sí? Si L vale 1, sustituimos en esta formulita 1 por 2, 2, más 1, 3. Si L vale 1, entonces va a tener valores ML de menos 1, 0 y más 1, en el caso que sea así, vean. Si L vale más, pues entonces vamos a tener más valores para ML. ML, fíjense, indica cuántos orbitales hay en ese subnivel, ¿sí? Y vamos a decir, o vamos a adelantarnos, que en cada orbital hay 2 electrones, ¿sí? Bien, en esta tablita vemos en forma resumida lo que hemos hablado del número cuántico. El número cuántico principal, que es representado por una n, decíamos, puede tener valores desde 1, valores enteros, vea, 1, 2, 3, etcétera. Describe el nivel energético, ¿sí? El nivel de energía. El número cuántico secundario, L, toma valores desde 0 hasta n-1 y describe la forma del orbital. El número cuántico magnético, m sub L, tiene valores numéricos desde menos L hasta más L, incluyendo el 0, ¿verdad? ¿Sí? Y describe la orientación espacial de el orbital. Y el número cuántico de spin puede tener 2 valores, más o menos un medio, y nos da el giro del electrón, el spin del electrón, si está girando hacia la izquierda o si está girando hacia la derecha. Aquí vemos un resumen, ¿sí?, de los valores, esos que describimos en la tabla anterior. El número cuántico principal, n1, igual a 1. El número cuántico de momento angular asociado para ese n, para ese nivel n1, entonces L va a ser, dijimos, n-1. Si n vale 1, entonces L va a valer 0 y va a estar relacionado con el orbital de forma S. Recordemos que el orbital de forma S es una esfera. El número cuántico magnético, entonces va a tener un solo valor. ¿Cuál es? 0. Porque decíamos que iba desde menos L hasta más L, pasando por 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, como L vale 0, entonces el número cuántico magnético va a valer 0. ¿Cuántos electrones decimos que hay en cada orbital? 2. Entonces, en este nivel de energía solo van a haber un máximo de 2 electrones. Digo, hay espacio para 2 electrones, no necesariamente tienen que estar 2. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, solo va a haber un electrón, no van a haber 2, ¿verdad? Bien, para el número cuántico principal 2, ¿sí? N igual a 2, tenemos 2 valores para el número cuántico L, ¿sí? ¿Cuáles? 0 y 1. ¿Por qué? Recuerden que L vale desde 0 hasta n-1. Entonces los valores son L0 y L1. Quiere decir, los relacionamos con orbitales de tipo S y de tipo P. El número cuántico magnético, para cada valor de L, vamos a relacionar los orbitales, es decir, el número cuántico magnético me da la orientación de ese orbital. Selecciona qué orbitales son los que van a ver ahí, qué tipo y qué orientación. Entonces, fíjense que como L vale 0, entonces el número cuántico magnético va a ser 0. Para L igual a 1, recordemos que estamos en el nivel 2, vean. Para L igual a 1, vamos a tener orbitales de tipo P. ¿Cuántos valores vamos a tener para el número cuántico magnético? 3.
porque decimos que van desde menos L, menos 1 en este caso, hasta más L, 1 en este caso. Entonces vemos que el valor del número cuántico magnético asociado con L igual a 1, tenemos menos 1, 0 y más 1. Veíamos en una gráfica, en una figurita por ahí, que los orbitales de tipo P son 3, vea. Entonces, cada uno tiene su número cuántico magnético, ¿sí? Cada uno de estos son orbitales de tipo P. Bien, entonces fíjense, en orbitales de tipo S decíamos que nada más teníamos cabida para 2 electrones, y en orbitales de tipo P, si cada orbital puede aceptar únicamente 2 electrones, entonces para cada uno de estos orbitales, el asociado con el número cuántico magnético menos 1, el asociado para el número magnético 0 y para el número cuántico magnético más 1, van a ser 2, 4, 6. 6 electrones, ¿sí?, para los orbitales de tipo P. ¿De acuerdo? Total que en este nivel de energía 2 vamos a tener cabida para 8 electrones como máximo. Y así vamos aumentando, ¿verdad? Para el nivel 4, por ejemplo, para el nivel cuántico principal 4, ¿hasta dónde va a llegar el valor de L? Hasta 3, hasta N menos 1. Obviamente tiene que partir desde 0, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, ¿sí? Cada uno de ellos, el 0 relacionado con el orbital S, el 1 relacionado con el orbital P, el 2 relacionado con el orbital D, el 3 relacionado con el orbital F. Si tuviéramos 4, estaríamos relacionando con el orbital G, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y fíjense, para este último caso, L igual a 3, ¿qué valores va a tener el número cuántico magnético? Desde menos 3 hasta más 3, ¿sí? Quiere decir, va a tener valores de menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Cuántos orbitales? 2, 4, 6, 7 orbitales, ¿sí? Y en cada uno de esos orbitales decimos que van a haber 2 electrones. Quiere decir que si tenemos 7 orbitales por 2 electrones cada uno, tenemos 14 electrones para los orbitales tipo F relacionados con el número cuántico de momento angular L igual a 3. Sumando todos los electrones en la capa 4, o todos los espacios para electrones en la capa 4, tenemos que 10, 20, 32. 32 electrones como máximo en el nivel 4. Bueno, y eso depende de qué tan grande sea el átomo. En esta figurita podemos ver más o menos asociado a cada valor de L el tipo de orbital, el valor del número cuántico magnético y cuántos, ¿sí?, relacionado, vea cuántos orbitales hay y relacionados con la forma de esos orbitales. Algo que ya lo dijimos anteriormente, pero aquí viene un poquito más gráfico, vea. Si el valor de L es 0, vamos a tener únicamente orbitales de nivel S, ¿sí? Aquel que dijimos que era circular, vea. Si el valor de L es 1, vamos a tener orbitales de tipo P, ¿sí? Menos 1, 0, más 1. 3, vea, 3 orbitales de tipo P. Ya no son circulares, ya no son esféricos, perdón, ¿sí? Veían que tenían otra forma, vea. Y así, entre más vamos subiendo, pues, mayor cantidad de orbitales vamos a tener de acuerdo al valor de L. Y bien, no habíamos hablado del cuarto número cuántico, o número cuántico del spin, del electrón, que se simboliza con una M y una S como su índice. Y esto lo que nos dice es que este electrón describe el giro del electrón, perdón, este número cuántico describe el giro del electrón.
y puede tener únicamente dos valores, más 1 o menos 1, ¿sí? Dependiendo si ese orbital está lleno, un electrón gira hacia la izquierda y otro electrón gira en el contrario, vea, uno girando hacia la izquierda, otro girando hacia la derecha. Y son los únicos valores que puede tener el spin, perdón, el electrón relacionado con su spin. Fíjense que estos números cuánticos nos decían que nos servían para ubicar en dónde está un electrón, ¿sí? Es como que vayamos poniendo el electrón en casilla, ¿vea? Y en dónde puede encontrarse. Bien, después de repasar esto de los números cuánticos, pasamos al ejercicio 2 de la parte 2 de su guía de discusión, vea, parte 2, estudio de los números cuánticos. En el 2 nos dice, señale si las siguientes afirmaciones son ciertas o son falsas. En el literal a un electrón de cierto átomo se le pueden asignar los 4 números cuánticos siguientes, a un mismo electrón, vea, ¿sí? Porque nosotros le vamos ubicando números cuánticos a cada electrón. Decíamos que es como la dirección del electrón, como la dirección postal, vea, del electrón. Entonces, si tenemos un nivel de energía 3, entonces puede tener un subnivel L igual a 3, un M sub L igual a 2 y un spin de 1/2. Y esto va a ser cierto o falso. En el literal B, la capacidad electrónica del subnivel L4 es de 18 electrones. En el literal C, el orbital 2s tiene el mismo tamaño y forma que el orbital 3s. El literal D, el orbital 3p, tiene mayor capacidad electrónica que el orbital 2p. Y el literal E, el átomo de hidrógeno tiene su electrón en el orbital 1p. Vamos a ver si estas afirmaciones son ciertas o son falsas. Primero, a un electrón de cierto átomo se le pueden asignar estos números cuánticos. Si n es 3, L puede tener un valor entero, decíamos, desde 0 hasta n-1, por lo que si n es igual a 3, el valor máximo de L tendría que ser 3 menos 1, es igual a 2. Pero nos dicen que ese electrón tiene un L igual a 3, pero n es igual a 3, y si n es igual a 3, no, L no puede ser 2. Desde ahí decimos que esa afirmación es falsa. La afirmación A es falsa. Seguimos con el literal B. La capacidad electrónica del subnivel L4 es de 18 electrones. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la capacidad electrónica? Bueno, para eso tenemos que saber cuántos orbitales hay en ese subnivel. Y eso nos lo dice, decíamos, el número cuántico magnético, ¿sí? El número cuántico magnético, en este caso, cuando L es igual a 4, va a tomar valores desde 4 positivo hasta menos 4, ¿sí? Es decir, si L es igual a 4, M sub L va a ir desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Bien, ahí tenemos menos 4, pero eso está errado, ¿verdad? Pónganle ustedes ahí un signo más y entonces el valor de M sub L tiene que ir desde menos 4 hasta más 4, ¿sí? Quiere decir que cuántos orbitales vamos a tener aquí. Cada uno de estos números nos indica un orbital. Y recordemos que el número cuántico magnético indica, además de cuántos orbitales hay en ese subnivel, ¿sí? Sabemos que en cada orbital hay 2 electrones, por lo tanto también si sumamos en total, vamos a encontrar cuántos electrones hay en ese subnivel. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? 9 orbitales y cada uno tiene capacidad para 2 electrones, 9 por 2, 18, ¿verdad?
¿sí? Quiere decir que sí, el subnivel L4 tiene una capacidad electrónica de 18 electrones. 18 electrones pueden caber en este subnivel cuando L es igual a 4. Por lo tanto, decimos que la afirmación es completamente cierta, ¿sí? Bien, seguimos con el literal C. El literal C nos dice que el orbital 2s tiene el mismo tamaño y la misma forma que el orbital 3s. ¿Qué decimos? La misma forma, sí, vea. Decíamos que los 3s son esféricos, vea. Pero ¿qué decíamos respecto al nivel? Fíjense que este numerito que está antes de la S, 2S o 3S, ese numerito indica el nivel, es decir, el número cuántico principal. Decíamos que el número cuántico principal lo que nos indica es la longitud desde donde se encuentra el electrón hasta el núcleo. Quiere decir que si el nivel es 3, está más lejos que el nivel 2. Por lo tanto, aunque todos los orbitales S tienen la misma forma, ¿sí? Tienen diferente, no tamaño, sino que diferente longitud, ¿sí? Bien, si tienen diferente longitud, obviamente tienen diferente tamaño, vean, no la misma, no es la misma longitud desde el núcleo. Entonces, todos los orbitales S tienen la misma forma, pero de diferente tamaño, de acuerdo a su nivel de energía. Si el nivel de energía es 1S, el tamaño es más pequeño. Si el nivel de energía es el 2, es decir, orbital 2S, su tamaño es más grande que el 1S. Ahora, si estamos en el 3, su tamaño va a ser mayor porque su longitud respecto al núcleo es mayor, vea, ¿sí? Por lo tanto, la afirmación es falsa. Y decimos que si bien es cierto, tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño, vea. La afirmación entonces es falsa. En el literal D, nos preguntan o nos afirman que el orbital 3p tiene mayor capacidad electrónica que el orbital 2p. Fíjense que la capacidad electrónica se refiere a la capacidad de tener electrones, de adoptar electrones, de dejar que cierta cantidad de electrones circulen en ese orbital. Hemos dicho que todos los orbitales tienen la misma capacidad, vea, ¿sí? Quiere decir que todos los orbitales p van a tener la misma capacidad electrónica, ya sea que estén en un nivel más bajo, en este caso 2p, o que estén en un nivel más alto, en un nivel 3p. Todos son de esta forma. Los tres orbitales p que se han identificado, todos tienen la misma forma y todos tienen la misma capacidad electrónica. ¿Cuántos electrones? 2. El PX tiene una capacidad para albergar a 2 electrones. El PY tiene una capacidad para albergar a 2 electrones y el PZ tiene la capacidad para albergar a 2 electrones. Por lo tanto, aunque el 3P, esté en un nivel energético mayor, tiene la misma capacidad de albergar electrones que el orbital 2p, es decir, el orbital p que se encuentra en el nivel energético 2. Por lo tanto, nuestra respuesta es falsa. La afirmación es falsa. Y seguimos con nuestro literal E de este ejercicio número 2. Nos dice que el átomo de hidrógeno tiene su electrón en el orbital 1p. Fíjense que
Los electrones, cuando los vamos organizando en el átomo, se organizan desde los niveles más bajos de energía. Usted no puede tener un nivel más bajo de energía vacío y un electrón más arriba, ¿sí? Entonces, el nivel, si el hidrógeno tiene solamente un electrón, obviamente va a estar en el nivel 1, ¿sí? Aquí lo dice, vean, número cuántico principal 1. Pero, ¿en qué tipo de orbital va a estar? ¿Cuál va a ser el valor L para ese electrón? Decimos que si n es igual a 1, L va a valer n menos 1, es decir, 0. ¿Sí? ¿Qué tipo de orbital está relacionado con L igual 0? Un orbital tipo S. ¿Sí? Por lo tanto, el átomo de hidrógeno no se puede situar en un orbital P, se debe situar en un orbital S, porque es el número que le corresponde para el segundo número cuántico, L igual 0, L igual a n menos 1, 0. Tipo de orbital S. Por lo tanto, la afirmación de este literal E también es falsa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que los ejercicios son falsos o ciertos? Y nosotros tenemos que tener un criterio para identificar por qué son ciertas o por qué son falsas. No simplemente decir, yo creo que son ciertas. No, tenemos que apoyar en algo, aunque resulte fácil poner cierto o resulte fácil poner falso. Tenemos que tener un criterio para poder decidir si es cierto o si es falso. Bien, llegamos hasta aquí, jóvenes. Espero que esto sea de provecho para ustedes. Pueden ustedes revisar esta guía de discusión cada vez que ustedes tengan tiempo o alguna duda y espero sinceramente que haya sido de provecho. Cualquier duda o comentario, ustedes pueden hacerla en su en su sesión de discusión con sus tutores asignados. Que estén muy bien, jóvenes.